la Junta Nacional de Justicia. En la fecha se ha programado el informe oral de Julia Francisca Orojo Flores, comprendida en el procedimiento disciplinario abreviado número 094-2023-JNJ. En esta circunstancia se encuentra conectada, acompañada de su abogado José Martín Mita Salinas. Es cuanto tengo que informar. Bien, gracias. Puede hacer uso de la palabra la defensa técnica por un tiempo que no exceda 10 minutos. Con su venia, señor presidente, señores miembros de la Junta Nacional de Justicia, me asisto a esta audiencia a fin de sustentar los argumentos de recurso de consideración formulado por mi patrocinada, la ex magistrada Julia Orozco Flores. Debo señalar, con todo el respeto, que son 10 cargos los imputados y solo se me ha otorgado 10 minutos. En ese sentido, voy a sustentar sobre alguno de ellos para disponer una visión clara del expediente y remitiéndome por lo demás causas a los fundamentos expuestos en el curso de consideración y alegato escrito. Se imputa a mi patrocinada infracciones al deber de motivación en 3 cuadernos de prisión preventiva. El primero de ellos, cuaderno de prisión preventiva 715-2017. Primer cargo, no haber analizado de manera detallada sobre los elementos de convicción. Al respecto, debo señalar previamente que la carpeta fiscal contenía pocos medios probatorios. El fiscal tuvo una actuación muy deficiente. No supo sustentar ni en el requerimiento ni en la audiencia de prisión preventiva temas tan básicos como, por ejemplo, la individuación del delito. No supo determinar de qué manera vinculaban los medios probatorios con los imputados y los delitos que se le imputaban. Eso está plasmado en la resolución, no es una invención, está plasmado en la resolución la deficiente actuación del Ministerio Público. Además, refiere mi patrocinada de que el fiscal de la audiencia de prisión preventiva no supo responder algunas preguntas que ella le formulaba. Entonces, es el contexto en el cual se emite la resolución. Pese a las deficiencias en la actuación del Ministerio Público, mi patrocinada ha emitido pronunciamiento por cada uno de los elementos de convicción presentados. Claro, con la información que se tenía y que fue formulada por el fiscal en el requerimiento fiscal y en la audiencia de prisión preventiva, pero fue deficiente, fue mínimo. Pese a ello, van a poder advertir que mi patrocinada explica el motivo por el cual esos elementos de convicción no le generaban a ella convicción. Es decir, no existe ni motivación aparente, ni ausencia de motivación. Lo que existe es una categoría establecida por el Tribunal Constitucional que es motivación insuficiente. Es el mínimo de argumentos o sustento, pero que igual vulnera el deber de motivación, pero en menor intensidad. El Pleno de la Junta Nacional de Justicia, me refiero al pleno anterior, en el procedimiento disciplinario 032-2022, señaló como criterio que la motivación parcial, incompleta, insuficiente, era atenuante. Y ese criterio fue el que nosotros hemos invocado. Pero pese a ello, los miembros del pleno anterior no han argumentado ni nos dicen por qué no se trata de una motivación insuficiente. Es decir, creo que ahí hay una falta de predictibilidad de aplicar el principio de igualdad en temas similares. El procedimiento disciplinario 32-2002 es similar al que estamos de mi patrocinado. El segundo cargo, ausencia de motivación respecto al delito de falsificación de documentos. Van a poder apreciar, señores miembros de la Junta Nacional de Justicia, que en el quinto considerando de la resolución número 2 están los argumentos de este delito, razón por la cual solicitamos la absolución en este extremo. Segundo expediente, cuaderno de prisión preventiva 457-2017. En relación al primer y segundo presupuesto, la Junta Nacional de Justicia en la resolución impugnada ha señalado que mi patrocinada ha actuado correctamente y ha motivado bien. Incluso se pronuncian por la absolución, pero en la parte considerativa. En la parte resolutiva no se ve reflejada la absolución y se entiende que la destitución es por todos los cargos y con cual se vulnera el principio de congruencia procesal y el artículo 17 del Reglamento de Procedimiento Disciplinario, en cuanto establece
de que si se identifica que no hay falta, procede la absolución. Solicitamos respetuosamente que se corrija eso y se vea reflejado la absolución por estos extremos en la parte resolutiva. Tercer expediente, cuaderno de prisión preventiva 717-2017. Uno de los cargos es no haber emitido pronunciamiento respecto al acuerdo plenario 05-2015-CJ-116. Y eso es cierto, no se emitió un pronunciamiento. ¿Y esto por qué? Por el principio de litigación previa, establecida en la casación 53-2010, Piura. En esta Ejecutoria Suprema se dispuso que se ponga en conocimiento de todos los jueces de la República para su aplicación inmediata. ¿Y este principio en qué consiste? En que no se puede debatir en audiencia temas que previamente no hayan sido formulados por escrito. Y en este caso, el representante del Ministerio Público, en su requerimiento escrito, no dijo nada textualmente respecto a este acuerdo plenario. Cito la doctrina, he adjuntado un artículo en el recurso de consideración, pero leo la parte pertinente que creo que concluye este tema. Con esta regla, el juez de investigación preparatoria se encuentra limitado a resolver conforme las partes han requerido. Si el argumento no fue presentado por escrito, no solo no puede ser oralizado por escrito, sino que además no puede ser objeto de pronunciamiento por parte del jugador. Está bien claro. Entonces, no es que haya existido una omisión, es la consecuencia directa del marco procesal existente a mérito de esta casación 53-2010 Piura. Ante la existencia de planteamientos sobre este acuerdo plenario textual en el requerimiento, era imposible jurídicamente emitir pronunciamiento sobre este aspecto. Incluso no era posible hacerlo de oficio. Por lo cual, en este aspecto, solicito la absolución. Otro cargo, no haber realizado el control de tipicidad sobre los argumentos formulados por el Ministerio Público. Y esto es verdad, pero tiene un motivo, y es la casación 626-2003 Buqueo, establecida como doctrina jurisprudencial, y de acuerdo al artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es obligatorio para todos los magistrados. ¿Qué dice esta doctrina jurisprudencial? No puede debatirse en audiencias de prisión preventiva aspectos de tipicidad. Cierto es que posteriormente han salido otras ejecutorias supremas, pero ninguna con el mismo rango de doctrina jurisprudencial como es la casación 626. Los miembros del pleno anterior señalan que en todo caso, si había doctrina jurisprudencial y había otras ejecutorias supremas, ¿por qué no se hizo una argumentación que se está prefiriendo la doctrina judicial? No se podía hacer porque por el principio de litigación previa. Resulta que los abogados del procesado en ninguna parte cuestionaron la tipicidad. Entonces de oficio no se podía plantear. Acuérdense, señor presidente, no se puede debatir aspectos que previamente no hayan sido presentados por escrito. Y los abogados del procesado no cuestionaron la tipicidad. Entonces ni de oficio podía plantearse, más aún si en el sistema penal existe el control de acusación. Entonces, creemos que no se ha vulnerado ninguna norma, razón por la cual solicitamos la absolución. En relación a la graduación de la sanción, son 7 los factores de atenuación que regula la ley de la carrera judicial. En el recurso de consideración se ha desarrollado ampliamente sobre cada uno y el informe es cargo también. Se citaron incluso criterios que los miembros del pleno anterior utilizaron y sin embargo nuestra sorpresa fue grande que los miembros, pese a tratarse de situaciones similares, los miembros del pleno anterior ni siquiera han hecho una motivación para decir cuál es la diferencia entre ese caso y este. Para hacerlo más rápido voy a hacerlo por bloques. Voy a hablar sobre el grado de culpabilidad, grado de participación de la infracción, motivo determinante del comportamiento y cuidado especial en la preparación. Van a poder advertir, señor presidente, señores miembros, que no existe evidencia alguna de dolo, premeditación, relaciones extraprocesales, acto de corrupción, parcialización, intención de favorecer a alguien. Y resulta que en diversos procedimientos disciplinarios que han sido citados, los miembros del pleno anterior consideraron atenuante el hecho de no existir ninguno de esos elementos que acabo de citar.
Y sin embargo, en este caso existe lo mismo y no han hecho y no han reducido la sanción. Ni siquiera en autos obra una declaración de los servidores o personal del juzgado para determinar que mi patrocinada haya tenido algún tipo de interés o un manejo diferente. No existe nada. Entonces, ¿cómo pueden afirmar que ha habido dolo, parcialización o voluntad para vulnerar las normas? Además, de acuerdo a la doctrina, la intencionalidad es un elemento para graduar la sanción, no un elemento constitutivo de la infracción. Por otro factor de atenuación, el prejuicio, el grado de perturbación al servicio judicial y la trascendencia social o perjuicio causado. Se afirma que la conducta patrocinada causó perjuicio a la imagen del Poder Judicial y causó perjuicio a la confianza ciudadana en el sistema de administración de justicia. Y nosotros nos preguntamos, ¿cuál es la prueba de ello? No existe. ¿Y esto por qué lo digo? Porque el Tribunal Constitucional ya se había pronunciado sobre esto hace muchos años atrás. Y me refiero al expediente 1873-2009, proceso de amparo. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional? Para graduar la sanción en lo relativo al perjuicio causado por la actuación de magistrados, debe ser evidencia concreta, no siendo válido supuestos, presunciones o incluso el sentido común. En este caso, no hay ninguna prueba que demuestre. No ha habido ninguna marcha, protesta, encadenamiento, lavado de banderas, originado a raíz de la actuación de mi patrocinado. Además, nos sorprende a nosotros que en el procedimiento disciplinario 32-2022, referido a este factor de atenuación, los miembros del pleno anterior dijeron lo siguiente: dado que la resolución había sido revocada por el superior, se entiende que no ha habido perjuicio. Y sin embargo, en este caso, que ha habido una revocación del superior, no se quiere aplicar el mismo criterio. El último nivel de juez. El cargo de origen de mi patrocinada es secretaria judicial. Cumplió funciones de secretaria administrativa en la presidencia, secretaria administrativa en la ODECMA, es decir, funciones netamente administrativas. Por necesidad de servicio, se le nombró juez laboral, primero, se designó, perdón, y posteriormente juez penal. Es magíster en Derecho Civil y Comercial. ¿Por qué resalto esto? Porque los miembros del pleno anterior, en los procedimientos disciplinarios 32-2022 y 72-2022, atenuaron la sanción de magistrados. ¿Por qué? Por la falta de experiencia, por la falta de especialización. Incluso en el expediente 72-2022 se trata de jueces superiores. O sea que para los miembros del pleno anterior, los jueces superiores sí pueden equivocarse. Y una jueza superior no puede. Por último, en una reciente sentencia del Tribunal Constitucional, y me refiero a la recaída en el expediente 3250-2023, sentencia de febrero de este año, el tribunal ha dicho lo siguiente: que no resulta válido sancionar a un magistrado en base a temas impersonales, como lo que ha sucedido en este caso: preservar la imagen del Poder Judicial y preservar la confianza ciudadana. Entonces, según el Tribunal Constitucional, ellos una instrumentalización del procedimiento disciplinario que afecta la dignidad humana, el debido procedimiento y el principio de racionalidad. Por todo lo expuesto, señor presidente, señores miembros de la Junta Nacional de Justicia, con todo el respeto de la alta investidura que ostenta el cargo que tienen, solicito respetuosamente se declare fundado el recurso de reconsideración, se revoque la resolución 012-2025, pleno JNJ, y en consecuencia, por un extremo, se absuelva a mi patrocinada por 5 cargos. En el cuaderno de prisión preventiva 715-2017, lo referido a la ausencia de motivación respecto al delito de falsificación de documentos. En el cuaderno de prisión preventiva 457-2017, lo referido a la motivación del primer y segundo presupuesto, que ha habido opinión favorable. Y en el cuaderno de prisión preventiva 717-2017, por 2 cargos:
haber omitido expresar fundamentos sobre el acuerdo plenario 5/2015 y no haber efectuado el control de tipicidad. Por los demás cargos, es evidente, señor presidente, señores miembros, que ha habido infracción al deber, lo hemos reconocido, pero teniendo en cuenta los factores de atenuación que se cumplen los 7 en el caso del patrocinado, los criterios formulados por los miembros del pleno anterior, que también se cumplen, y por los principios de igualdad de actividad, solicitamos que se remita los actuados a la Autoridad Nacional de Control Judicial, de Poder Judicial, para que se imponga una sanción menor, con la cual estaremos conformes. Es como cuando tengo que informar. Muchas gracias por haberme escuchado. Muy bien, no hay preguntas que formularle y la causa entonces queda al voto.